Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al catedrático y penalista doctor Nino Casanelo. Lo invitamos para hablar sobre el entorno de un proceso que se ha instalado ayer, inicialmente la primera audiencia, contra el dictador venezolano Nicolás Maduro en una corte de Nueva York, en donde ya se le anunció los cargos que hay en su contra. La siguiente audiencia, él no ha aceptado nada, él se declara inocente. La siguiente audiencia será el 17 de marzo próximo, en 2 meses y medio. ¿Qué implicaciones tiene y cómo debe desarrollarse este proceso contra el dictador Nicolás Maduro? Doctor Nino Casanelo, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un feliz año para usted y para toda la audiencia. Bien, pues se trata de un tema que tiene algún tiempo ya, tiene momentos, este caso denominado el caso Cartel de los Soles, si es que se quiere así señalarlo, es un cargo federal, es decir, se trata del Departamento de Justicia contra este ciudadano por cargos federales, contra este y otros ciudadanos. En el caso concreto, es un caso cuyo dictamen original, digámoslo así, cuya acusación original data del año 2020, ya tiene personas procesadas en su momento alrededor de este caso, y lo que se había hecho es mantener la acusación bajo reserva hasta su develación y actualización, que se ha dado el día sábado, precisamente a partir de la detención del expresidente Maduro, o del presidente Maduro, como se lo desee ver, y que hoy está pues a disposición del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, de la Justicia Federal, del Estado, o del circuito neoyorquino de Justicia Federal. ¿Cuáles son los cargos por los que se presentan? Como le decía, se trata de una acusación que data del año 2020, tiene cerca de 25 años al día de hoy, y data incluso de la época en la que Nicolás Maduro fungía como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, su periodo como canciller o ministro de Relaciones Exteriores, su periodo también como vicepresidente y, claro, su periodo como presidente en funciones. Asimismo, señala periodos anteriores de su, digamos, hoy cónyuge, primera dama, en diferentes funciones. También señala, sin que al día de hoy estén a órdenes de la justicia, a Diosdado Cabello, a un exministro de Justicia del país, al hijo de Nicolás Maduro Guerra, y, cómo no, a alias Guerrero, el, digamos, principal exponente del Tren de Aragua, alias Niño Guerrero. Y claro, entre las acusaciones, por ejemplo, se señala que en sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores habría en su momento, por ejemplo, facilitado la repatriación de, digámoslo así, la venta de drogas desde México hacia Venezuela, que, por ejemplo, en esas mismas funciones, me refiero a Nicolás Maduro Moros, habría facilitado a terceros de una u otra manera coartadas a través de vuelos para poder de una u otra manera llevar cocaína hacia los Estados Unidos, que de alguna manera todos los partícipes habrían conspirado para facilitar operaciones de tráfico de drogas en contubernio con organizaciones hoy designadas como terroristas por el Departamento de Estado americano, como son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, como puede ser el Cártel de Sinaloa, como son la otra organización Los Zetas, hoy con una denominación distinta, ¿sí? Y que, claro, que esta estructura fue conocida, esta estructura que se dedica a facilitar el tráfico a través de Venezuela hacia los Estados Unidos, como el Cartel de los Soles.
Todo esto le ha valido a Nicolás Maduro Moros, a su esposa, a su hijo, a Diosdado Cabello y a los demás implicados, 4 cargos concretos. Conspiración narcoterrorista por su vinculación con estos grupos que hemos señalado. El segundo en particular es conspiración para la importación de cocaína hacia los Estados Unidos de América. Y otros 2 por tenencia de armas de fuego y conspiración para tenencia de armas de fuego y otras armas de destrucción. Estos 4 cargos, pues todos juntos, como usted comprenderá, y de otros casos que hemos conocido, sobre todo por el tonelaje de drogas que se estima, habrían facilitado su traslado desde Venezuela, pasando por México hacia Estados Unidos. De alguna manera apunta que estarían buscando una sentencia hasta de cadena perpetua para todos los involucrados, lo que ciertamente, dependiendo de cómo avance el proceso, el día de ayer recién tuvimos la primera audiencia, la denominada arraignment hearing, que es básicamente cuando se pone a disposición de los jueces a los imputados, se les presenta los cargos y se les pregunta por primera vez cómo se declaran, pues ellos han dicho no culpables. Importante en la acusación, que como le decía, se ha revelado el día sábado y que se actualiza. Los americanos lo que hacen generalmente es sus dictámenes, sus acusaciones, que son presentadas ante una instancia, ante el gran jurado, ya vamos a ahondar en eso. Una vez que lo han presentado en un determinado momento, a efectos de precautelar la investigación, no solo generalmente pues la dejan, digámoslo así, reservada, sino que también van actualizando a los imputados que se señala en uno u otro momento. De tal manera, pues, que tienen la capacidad de incorporar a nuevos procesados a la investigación. Como les decía, se trata de una investigación que ya tiene 2 procesados, alias el Pollo Chávez, desde el año 2020, y que hoy se actualiza con la nueva detención. Y claro, finalmente, una de las alegaciones iniciales que ha hecho el presidente Nicolás Maduro el día de ayer en la audiencia fue muy insistente, aunque el juez fue claro en decirle que pues no es un tema sustancial para él y que tendrá otro momento para alegarlo, y es que trató de apelar a su posición como presidente de Venezuela para señalar ante la justicia americana pues que él no debería ser procesado porque goza de inmunidad como jefe de Estado. El juez digamos de momento, le ha dicho que no es el momento procesal para esa alegación, que el único interés de él es preguntarle cómo se declara. Le preguntó si requería asistencia, si requería la lectura de los cargos, le entregó el dictamen o la acusación. El presidente Maduro dijo que la iba a leer a su momento, y creo que las defensas, si bien ya esbozaron que esta podría ser una línea, digamos, argumentativa, se centraron más bien en que se les hicieran valoraciones médicas tanto a él como a Silvia Flores, su esposa. En cuanto al hecho realmente de establecer si es o no una persona sometida a alguna inmunidad, por precedente de la justicia americana, usted ya tiene 2 casos cercanos, tal vez el más notorio, el del ex dictador Noriega, a pesar de que muchos lo distinguen del caso de Nicolás Maduro, porque Noriega no estaba ocupando la presidencia al momento de su detención, y otro es el del expresidente en funciones, Hernández de Honduras, pues que además fue recientemente indultado por el presidente Trump. Pero lo cierto es que por criterios del Departamento de Estado americano, que es el que impera en las relaciones internacionales, el criterio de la Corte está condicionado a señalar que toda vez que Estados Unidos no lo reconoció como el presidente democrático de Venezuela, pues simplemente no le va a aplicar el tratamiento de jefe de Estado y por tanto, ante los ojos de la justicia americana, no tiene ningún tipo de inmunidad en un eventual procesamiento, ¿no? Esas son un poco las características de este caso, que como le decimos, abarcan no menos de 25 años de actuaciones tanto de Maduro como de Flores, como de Maduro Guerra, que al día de hoy sigue estando en su país, ejerciendo en la Asamblea Nacional de este país funciones como asambleísta, así de Diosdado Cabello, que sigue siendo ministro del Interior en Venezuela, y de igual manera pues los otros procesados.
en particularmente Niño Guerrero, el prófugo, y el exministro de Justicia y gobernador de la provincia de Guárico, me parece. Eso está sujeto a revisión. Doctor Nino Casanelo, al menos se ha formulado 4 cargos. ¿Qué implicaría en el supuesto de que él no colabore con la justicia, se sigue declarando inocente, y de llegarse a comprobar los cargos en el debido proceso y con derecho a la defensa? ¿Qué le conllevaría a él? ¿Una pena acumulada? ¿De cuántos años? ¿En qué condiciones? Sí, correcto. En las circunstancias actuales usted se podrá dar cuenta, pues se trata de 4 cargos de orden federal, son crímenes contra, digamos, el Estado federal, principalmente los que tienen que ver con la conspiración narcoterrorista y la conspiración para el tráfico de drogas. Solo estos 2 le podrían suponer cadenas perpetuas a los implicados, pero no es la única oportunidad. Me refiero a la audiencia ayer, en la que ellos tienen pues para colaborar. Ellos entran en un proceso de doble faz, si se quiere, ¿no? Van a entrar por un lado a lo que se denomina el plea bargaining, que es básicamente un proceso de negociación con el Departamento de Estado, uno de ellos o ambos, sobre la base de lo cual pueden colaborar, y esta colaboración les puede valer a ellos una negociación de pena inferior, como puede ser también pues que ellos decidan simplemente seguir declarándose inocentes y busquen ir hacia un juicio. A nivel internacional, un señalamiento que se ha hecho es que en este caso, y esto un poco pues para que la audiencia lo tenga en perspectiva, y sí es importante mencionarlo, la justicia federal, cuando inicia con un procesamiento, generalmente lo hace luego de una decisión del gran jurado. ¿Qué es el gran jurado? Una instancia, si se quiere, administrativa o prejudicial, como lo quieran ver, por el cual la fiscalía presenta el caso, ¿sí?, ante las personas que lo revisan. Esta es una instancia de entre 11 y 23, 15 y 23 jueces, o jurados, mejor dicho, jurados. Y estas personas lo que hacen es evaluar si hay una causa probable de acuerdo a los hechos que se le presentan, pues para que inicie un procesamiento. Un gran jurado ya evaluó la fuerza de este caso desde el año 2020 y ha permitido de alguna manera que el caso avance, y hoy se ha presentado ante la justicia. ¿Sí? Sin perjuicio de eso, las pruebas como tal, el momento en el que se van a practicar, dependiendo si es que deciden los procesados que quieren ir a juicio no directo, puede ser en una audiencia preliminar o puede ser directamente el día de la audiencia de juicio. Ciertamente, y esto hay que decirlo, son casos por su naturaleza en los que mucha de la prueba se trata de documentos reservados o documentos que requieren ciertas autorizaciones especiales para revisarlos, a los que las defensas tendrán acceso en la medida en la que vaya avanzando el procesamiento, ¿no? Y también pues que las partes decidan en su momento, tal vez ante la luz de lo que la fiscalía le presenta a estos defensores, colaborar o no. Pero de bote pronto, incluso por las circunstancias de su detención, ellos están enfrentando probablemente una condena de por vida por los cargos que están de alguna manera atravesando, y lo único que lo podría modificar es que con el tiempo ellos decidan generar algún tipo de colaboración. Importante decirlo también de la imputación, por el tipo de cargos y las normas que han infringido estas supuestas acciones por las que van a ser procesados, se ha ordenado además la confiscación de cualquier activo que cualquiera de ellos directo o indirectamente tenga en Estados Unidos, incluso de una u otra manera desmaterializado o de alguna manera generado en una compra ulterior, hasta por los valores ahí señalados en el procesamiento. Ciertamente, pues se trata del inicio. Usted recordará, hay casos importantes, digamos, de corta data, no de las características de pues por las circunstancias particulares en las que Nicolás Maduro pues se encontraba en Venezuela, de alguna manera ejerciendo como presidente, ni por el hecho también pues de que se trata de una operación de extracción, como lo ha señalado el Departamento de Estado americano, de una u otra manera amparada por el Departamento de Guerra y otras agencias de seguridad, sino principalmente pues
Porque, por ejemplo, para darle un parangón con un caso anterior, el caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, o el mismo Joaquín El Chapo Guzmán, pues de una u otra manera teníamos ya casos, digamos, de una órbita paralela donde las pruebas en buena medida habían sido ya generadas. No se sabía quiénes habían delatado, cuáles habían sido los señalamientos y por dónde venían los procesamientos. En este caso, si usted lee digamos, las alegaciones del Departamento de Justicia Americana, están ahí los señalamientos, hay casos puntuales, ya le decía el caso, por ejemplo, de emisión de pasaportes, el caso de facilitación de vuelos, de alguna manera, de repatriación de capitales provenientes del narcotráfico, pero no se ha señalado con especificación cuáles serían los elementos probatorios que sostienen las acusaciones concretas. Claro. Entonces, ¿Y la eso lo tenencia vamos de a armas conocer con también? el tiempo. La tenencia de armas también, Sí, que se lo acusó. sí, claro, tenencia de armas, destrucción, ametralladoras, pero realmente los cargos fuertes, y son interesantes, yo invito a la ciudadanía, el dictamen es público ya, ha sido publicado el día sábado, ustedes pueden ver ahí cerca de 24 puntos donde se detallan los cargos, tanto los de narcotráfico como los de tenencia de armas, ¿sí? Y particularmente los de narcotráfico, como le decía, por momentos son muy específicos. En el caso de Maduro, tanto en su faceta como ministro de Comercio, su ministro de Relaciones Exteriores, se habla mucho de la emisión de pasaportes, de aseguramientos de vuelos, la posición de Diosdado Cabello, por ejemplo. Se habla de la garantía de que no existan registros en ciertos aviones que hacían vuelos oficiales. En el caso del hijo de Nicolás Maduro se habla incluso del señalamiento de que buena parte del tráfico de drogas él lo propició a través de aviones de la empresa pública estatal petrolera. No son señalamientos que están hoy son públicos y que están en las acusaciones del Departamento de Estado americano, ¿no? Ahora, ciertamente, en la medida en la que el juicio contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores avance, nosotros tendremos en su momento conocimiento de dónde viene. Claro, en la medida que estas pruebas pues no sean consideradas de las reservadas porque vengan de informes de seguridad nacional y otros, que son un tema importante en cuestiones de conspiración para el narcoterrorismo, ahí vamos a conocer con detenimiento cuáles son los fundamentos fácticos, digámoslo así, o los fundamentos probatorios o de evidencia que sostienen estas acusaciones contra él, contra su esposa y contra los otros implicados que hoy para el Departamento de Estado americano están prófugos y que ya pueden conocer sus cargos, ¿no? Ahora, en el proceso que va a tomar su tiempo, habrá que probar esos cargos, probar debidamente para llegar a una sentencia condenatoria. ¿Será fácil, será difícil para la Fiscalía Americana y para el juez evaluar los elementos de convicción? ¿Habrá o simplemente esto no tendría ese sustento? Como le decía, por las características del caso, buena parte de la evidencia no ha sido especificada porque depende incluso de informes de seguridad nacional. Pero si uno lee los cargos, si bien hay una composición abierta al inicio señalando que hay diferentes momentos en los que cada uno de estos actores facilita el tráfico internacional de drogas con su incidencia y su posición de mando, digámoslo así, en la estructura de gobierno en Venezuela, al final sí hay señalamientos puntuales. Le repetía, por ejemplo, en el caso de Cilia Flores, hablan de una reunión específica que ella propició entre el entonces encargado de la seguridad o de temas antinarcóticos con un supuesto narcotraficante de alta escala, donde se aseguró, ¿sí?, de alguna manera protección o evitar la incautación de drogas para cierto tipo de cargamentos. Son cargos muy específicos y yo no creo que el Departamento de Estado se atreva a plantearlos sin tener evidencia sólida, así sea, digámoslo así, por fuentes o mecanismos de pesquisa a nivel americano, fuentes de terceros, que así lo sostengan, ¿no? Claramente va a ser un juicio largo, un juicio de larga data, pero hablamos de cargos muy específicos, Miguel, ¿se da cuenta? No hablamos de, bueno, es una persona que alguna vez traficó, no.
Están diciendo, lo hizo en estas circunstancias, lo facilitó a esta persona y propició la reunión en este contexto. Si mañana se diera el caso que estas imputaciones no tienen una base o una evidencia fundamentada, pues estamos seguros que muy probablemente van a ser desechadas por el jurado que llegue a conocerlas. Pero la realidad es que el nivel de especificidad diera a pensar que el Departamento de Estado va a empezarle a revelar a las defensas de los procesados cuáles son los, digamos así, fundamentos de la imputación, y en la medida que esto avance, pues tal vez pueda ser que ellos decidan llegar a un acuerdo o no. Ya eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí le podemos anticipar, pues porque ya lo ha dicho el mismo expresidente Maduro o presidente Maduro, como se lo quiera ver, realmente es una situación un poco complicada en el plano internacional. En el fondo está diciendo pues que él es un jefe de Estado, que lo sigue siendo, y que bajo esa premisa pues tiene inmunidad un poco para desechar el caso. De bote pronto, como le decía, no ha sido una tesis acogida por la judicatura, que le ha dicho que tendrá un momento distinto, ¿no?, para presentar esto. Un poco pues para que la ciudadanía lo pueda dimensionar. Ayer tuvimos el arrangement hearing, que como le digo es este primer momento de presentación del caso y preguntarle cómo se declara. Lo que sigue en la práctica es una etapa en la que coexisten, digámoslo así, dos momentos, tanto la negociación, en la que en cualquier momento él puede, si llega a un acuerdo, declararse culpable, ¿sí? Como el periodo de discovery, que es básicamente, hoy que ya tiene la designación de un abogado, estos abogados van a empezar a conversar con la fiscalía para ver qué evidencias tiene la fiscalía y en función de esto ir conversando con el procesado y plantearle escenarios para llegar a un acuerdo o no. Si deciden que no, pues lo siguiente, dependiendo si las defensas así lo plantean, puede ser una audiencia preliminar para tratar de excluir prueba o en su defecto tratar de señalar la ausencia de elementos necesarios para proceder a un juicio, o si no, pueden ir ya directamente al juicio, en cuyo caso también tienen la posibilidad de presentar mociones. Entre esas mociones puede estar una moción donde se señale que por un tema de inmunidad en el derecho internacional, si él no puede ser procesado por la justicia americana, lo tendrá que validar el juez, y si la desecha, pues continuarán hacia el juicio. Y en el juicio, pues como su nombre lo indica, ante el jurado tendrán que ir presentando fiscalía y defensa sus pruebas para ver si llegan a la convicción de que si es culpable de uno o varios de los cargos que se le ha presentado. ¿Qué implicaría si colabora Nicolás Maduro para lograr una reducción en su pena? ¿Significa que tiene que lo que se dice cantar cosas, a dar buena información? Sí, desde luego, pues básicamente tiene que proveer información que permita al Departamento de Estado generar nuevos casos o lograr, por ejemplo, incautaciones de bienes. Ese es un tema muy importante para los americanos. Se toma muy en serio, de alguna manera, la confiscación de aquellos bienes pues, que han sido materia o que están relacionados a los delitos que pesquisan, y podría buscar él una mejor posición, tanto para él como para su esposa, y eventualmente tendría pues que comparecer como testigo del procesamiento de otros ciudadanos. Pero de bote pronto, insisto, él ha dicho que se declara no culpable, igual que su esposa, y entendemos que primero están agotando la carta de la inmunidad, ¿no? Insisto, hay precedentes sobre eso, el caso Noriega, el caso del expresidente de Honduras también, y en función de eso, pues la mayoría de expertos apuntan a que no va a ser un argumento que se acoja. Ahora, es interesante también, pues ha existido ya pronunciamientos de Naciones Unidas el día de ayer, oponiéndose pues a la operación que tuvo lugar el día sábado, y hay que ver si es que estos argumentos, porque algunos dicen que sí es sustancialmente distinto al caso de Noriega, porque en el caso de Noriega, insisto, no se lo reconocía como presidente, digamos, no estaba como presidente en funciones, y que en este caso, pues técnicamente hay pronunciamientos como por ejemplo ayer el de las Naciones Unidas que se extienden que sí lo es. Ahora, eso sería en el plano internacional, pero igual tendrían que tratar de incorporar ese argumento a los sucesos del proceso de forma local. De corta data para la justicia americana, su detención se ha dado en el contexto de su norma doméstica,
Las circunstancias, digámoslo así, de la operación militar no son de interés de la justicia distrital por el momento, es lo que ha dicho el juez ayer, ¿ya? Y por lo tanto el procesamiento sigue. Pareciera, por lo que se esbozó ayer, que la defensa va a ir en sentido de una inmunidad, ¿no? Y de apuntar hacia las circunstancias de la detención en buena parte. Es decir, no ir al contenido de las acusaciones, sino el procedimiento para llegar a su detención. Por una parte, pero no es algo que hayan declarado, es decir, no es que han dicho que descartan atacar el fondo de las acusaciones, más bien han dicho que en ese sentido quieren revisar la prueba que tenga la fiscalía, pero sí hemos visto ya un esbozo defensivo, al menos el mismo presidente Maduro, al que cabe recalcar o cabe mencionar que el juez llamó varias veces la atención porque insistía en presentar el argumento de que era un jefe de Estado y el juez le decía pues que se limite a contestar un poco lo que se le estaba preguntando y que ya tendrá su momento para alegar lo que está alegando. Y ese es un poco el contexto, ¿no? Igual hay muchísima tela que cortar y a medida que pasen los días vamos a ir viendo pues cómo avanza o evoluciona la situación, ¿no? Ya en el plano del derecho internacional, pues las circunstancias son distintas. La discusión es muy abierta entre los internacionalistas, ¿verdad? Donde señalan que hay violaciones a la Carta de las Naciones Unidas. Estados Unidos ya en las Naciones Unidas se ha defendido señalando la doctrina de la autodefensa o el derecho a autodefensa, pero ya eso será una cuestión que se discuta a nivel internacional, ¿no? Digamos así, por el momento, lo que se discute en el sur de Nueva York son cargos por conspiración narcoterrorista, conspiración para la importación de cocaína, así como tenencia de armas de fuego y conspiración para tenencia de armas de fuego. E insisto, creo que sin perjuicio de, digamos, los hechos noticiosos, es una oportunidad interesante por la gravedad y también geopolíticamente por lo que significa para la región. Es importante revisar con detenimiento el dictamen del Departamento de Estado americano y que la gente vea el grado de acusaciones que hay ahí. Son muy serias. Se habla de un conjunto de personas, debo decirlo, sí, que facilitaron, si es que esto se comprueba mañana, obviamente, todo el mundo tiene su derecho a la defensa, esa es una garantía básica, que facilitaron el tráfico internacional de cocaína y otras actividades, digámoslo así, de impunidad o de generación o de garantías de impunidad en todo el territorio venezolano, y nos deja mucho que pensar sobre la capacidad de infiltración que puede llegar a tener el narcotráfico a nivel de nuestros gobiernos democráticos y regionales, ¿no? Insisto, tiene su oportunidad tanto el presidente Maduro como Cilia Flores de rebatir estas acusaciones y tendrán su momento de contrastar las evidencias. Pero de alguna manera debo ser enfático en señalar que no son acusaciones ligeras y que dan cuenta, pues, durante los últimos 25 años de un panorama bastante complejo para la seguridad internacional, ¿no? Diera la impresión de que existen paraísos de tráfico de droga en términos institucionales, ¿no? Y eso sí sería muy serio. Es importante que lo revise toda la ciudadanía. Doctor Nino Casanelo, al ser acusaciones serias, como usted ha descrito, en el debido proceso con derecho a la defensa, si esto se desarrolla de esta manera, si sigue manteniéndose que es inocente Nicolás Maduro, y si le comprueban en el proceso todos estos hechos, ¿cuántos años cree usted de manera acumulada con los 4 cargos que pudiera estar en la cárcel? Quizás una especulación, pero una proyección. Bueno, si no hay ningún tipo de colaboración por la gravedad de los cargos, de por vida. Eso es innegable. De hecho, tanto Joaquín El Chapo Guzmán como Ismael El Mayo Zambada o como el mismo Genaro García Luna, inicialmente, ya cuando se da el devenir de los cargos, se va viendo, pero arriesgaban todos sentencias de por vida. Uno que le puedo decir que no arriesga sentencia de por vida parangonando, digamos, los casos, podría ser, por ejemplo, Adolfo Macías Villamar. Y esto principalmente porque una de las garantías que se le dio al Estado ecuatoriano al momento de tramitar su extradición, pues, fue precisamente que no iba a ser sometida a una pena cruel o por fuera del marco institucional nacional. Y recordemos que en el Ecuador no existe cadena perpetua porque se considera un tipo de digamos,
pena inhumana y cruel a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ahí sí hubo una garantía de que la pena no va a exceder, me parece que era algo así como de 50 años si le fuera impuesta. Pero en el caso de los demás, todos iniciaron su audiencia de juicio arriesgando una condena de por vida. Aquí tenemos 4 cargos muy serios, sobre todo el primero. Tengan en cuenta ustedes que en muchas de las justificaciones internacionales de la operación, Estados Unidos señaló, ¿sí?, que se trata de un asunto de seguridad nacional y sometido a sus reglas o sus leyes antiterrorismo. Entonces, para ellos es un cargo que se toman con mucha seriedad, que ha implicado, o sea, si uno lo quiere ver en términos estructurales, quitemos por un minuto la posición de Nicolás Maduro como presidente de facto o no en Venezuela, pero estamos hablando de la movilización de muchísimo equipo militar, muchísimo personal y un alto riesgo de operacional por 1 o 2 personas, como se lo quiera ver. Entonces, esto también nos da a entender lo que significa este tipo de delitos para la justicia americana. Créanme, por lo menos quienes hemos seguido de cerca el hecho noticioso a nivel americano o estadounidense, no ha sido o no ha sacado fácil el presidente Trump, al menos en justificaciones de esta operación. Entonces son cargos pues que si él no llegase a colaborar, pues le van a representar tanto a él como a Cilia Flores y a los otros implicados una sentencia de por vida ante la justicia americana. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al académico y penalista doctor Nino Casanero el caso de Nicolás Maduro, el dictador venezolano, y las acusaciones graves y serias que le formula la justicia americana en la Corte de Nueva York. La próxima audiencia será el 17 de marzo próximo. Bueno, haremos un seguimiento y le convocaremos, doctor Casanero, para hablar de este caso. Muchas gracias. Siempre a las órdenes, estimado Miguel. Un saludo a la audiencia, pues, y que tenga una excelente semana. Muy amable. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya y la opinión de Álvaro Rosero León. De mi parte les deseo un feliz martes a todos, a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.